y público en general dedicado a la investigación. Vamos a hacer la revisión y análisis de este cuarto capítulo dedicado a la teoría cognitivista y tiene unos representantes que ustedes pueden mirar en este esquema y que son muy conocidos por ustedes. En este análisis empezaremos por la introducción que dice de la siguiente manera: la teoría conductista fue la teoría dominante por décadas hasta que surgió la teoría cognitiva. Esta nueva teoría comienza a centrar su atención en el procesamiento mental de la información e hizo evidente que este procesamiento tiene lugar antes de emitir la respuesta ante un estímulo. También señalaron que, por más sencilla que fuera la respuesta, esta requería de una operación mental compleja que, aun cuando no podía ser vista en forma directa, sí podía ser inferida por la conducta emitida. Así pues, en este corriente el paradigma se expresa como con estas siglas EOR. En este capítulo se van a ver varios autores, uno de ellos es Piaget. Él afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes al de los adultos. Con la maduración se produce una serie de cambios sustanciales en las modalidades del pensamiento, que Piaget llamaba metamorfosis. Y este proceso es lo que provoca el cambio del pensamiento del niño al pensamiento adulto. Para explorar los procesos del pensamiento de los niños, especialmente la atención y la inteligencia, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza subjetivo y demanda de una interpretación por parte de la investigación. Voy a hacer un alto aquí, importante, precisamente para nosotros en el proceso de investigación nos apoyamos de este método, el fenomenológico, que como lo expresa aquí, es parte de una naturaleza subjetiva y eso, se trata de la interpretación. Continúo. El diseño, una serie de experimentos con situaciones problemáticas y ponía a los niños a resolverlas siguiendo la línea de razonamiento que tenían los niños de diferentes edades. De estas observaciones se derivó su teoría. La teoría de la evolución del pensamiento propone que los niños, en forma activa, desarrollan la interpretación que hacen del mundo. Para ello utilizan conceptos o marcos de referencia que denominó esquema. El esquema existe en la mente de los individuos y les permite organizar e interpretar la información. Los esquemas varían en su complejidad, pueden ser sencillos a complejos. Por ejemplo, sencillo sería un automóvil y complejo saber cómo se formó el universo. Existen, según su teoría, dos procesos para usar y organizar los esquemas. La asimilación, que es el proceso por el cual se incorporan nuevos procedimientos a la estructura cognitiva o a los esquemas ya existentes, y a la acomodación que ocurre cuando la nueva información se adapta a la ya existente. Si bien estos dos procesos son dinámicos, los niños suelen sentir que la nueva información no se adapta a lo que ellos ya conocen o saben y tienen que hacer esfuerzos para que se incorpore. A este proceso se le conoce como conflicto cognitivo. Voy a hacer un alto aquí y es importante mencionarlo que precisamente traspolándolo al trabajo educativo, cuántas veces sucede que entender en este proceso de la enseñanza y el aprendizaje, cómo desde la teoría cognitiva tendremos que utilizar estos términos de la asimilación, de la acomodación y que cuando se están trabajando con nuevos contenidos, es decir, con un aprendizaje nuevo, suelen existir que los niños se les dificulta y es decir, como lo explica esta teoría, se entra en un conflicto cognitivo. Continúo. De esta forma, siempre que se enfrenta a una nueva información, el proceso de adquirirla y acomodarla a su estructura causa un desequilibrio que tarda un poco en restablecerse. Es con estos procesos con los que los niños le van dando sentido al mundo. La organización es el concepto que Piaget utilizaba para el agrupamiento de conductas aisladas en un sistema de funcionamiento cognitivo más cuidadoso y de mayor nivel.
Así, pasar de un nivel menor a uno de mayor refinamiento es una característica del desarrollo mental sano. Es decir, los niños de manera natural irán organizando mejor la información que reciben y pasarán de forma natural de un estadio a otro. Como se ha mencionado, Piaget observó niños de diversas edades resolver situaciones que les provocaban conflictos cognitivos. Son conocidos sus experimentos de la conservación de la materia, de la noción de la cantidad, entre otros. De las notas de estas observaciones, Piaget establece que el desarrollo cognitivo ocurre en una secuencia de 4 etapas, cada una relacionada con la edad cronológica, pero no necesariamente con la cantidad de información que se tiene, sino con la forma de organizarla. Cada etapa es más avanzada que la anterior hasta llegar a la madurez cognitiva o de pensamiento, que es propia de los adultos. Cabe mencionar que muchos de estos conceptos fueron tomados de la biología, pero fueron adaptados para explicar la génesis del pensamiento y el desarrollo cognitivo. En este esquema que les presento, precisamente se hablan de las diferentes etapas que Piaget propone y una de ellas la nombra como etapa sensorio-motriz, que es del nacimiento a los 2 años de edad, y que en este caso el bebé construye poco a poco el entendimiento del mundo, acumulando información por medio de la coordinación de experiencias sensoriales con aspectos físicos. Pasa a lo largo de esta etapa de conductas reflejas hasta el pensamiento simbólico al final de la etapa. Lo que corresponde a la etapa preoperacional, de los 2 años a los 7 años, el niño representa el mundo con palabras e imágenes, se adueña del lenguaje como medio de expresión y sentimientos para la lectoescritura. Adquiere la noción de cantidad, de longitud, de clasificación y de seriación. Voy a hacer un alto aquí. Es importante ir ubicándolo porque precisamente como parte de nuestro proceso de enseñanza debemos ir considerando estos procesos que Piaget propone, que el niño va transitando de una a otra con ciertas características limitantes o fronteras que él tiene que ir considerando de una edad a otra. En lo que se refiere a la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 12 años, el niño desarrolla el razonamiento lógico acerca de eventos concretos, confía plenamente en lo que sus sentidos le dicen sobre el mundo, puede operar sobre objetos para comprenderlos. Y aquí, en esta parte, mencionarles, cuando estamos en el proceso de enseñanza, ¿cuántas veces se pide en los primeros grados, que son primero, segundo, que cursan 6 años, 7 años, tercer año, 8 años aproximadamente? ¿Cómo se están solicitando que se realice el trabajo de material concreto, en el cual es necesario que toque, que manipule, con la intención precisamente como lo dice aquí, puede operar los objetos para comprenderlos? En la siguiente etapa de operaciones formales, de los 12 a la adultez, el niño adquiere la capacidad de pensar de forma abstracta, ideálica y lógica. El pensamiento adquiere reversibilidad, lo que permite ir de lo particular a lo general y viceversa. Este esquema que nos presenta a través de la investigación Piaget de las 4 etapas son fruto de su investigación y nos habla precisamente de esas etapas del desarrollo. La teoría de Piaget no está exenta de cuestionamientos. Por ejemplo, existen ciertas reservas con respecto a la edad en que cada etapa se presenta, sobre todo en los niños que se encuentran en contextos con carencias o sin escolaridad. Sin embargo, a pesar de haber sido sometida a prueba de múltiples ocasiones, también es un hecho de que esta teoría ha soportado la réplica y el paso del tiempo, y está abierta a que nuevos conocimientos sobre la forma de procesamiento de la información cambien algunos de sus supuestos. No obstante, el trabajo de Piaget puede ser muy útil para los profesores,
pues identificando el nivel de sus alumnos es posible diseñar estrategias que les permitan obtener mejor provecho de oportunidades escolares. De los ambientes educativos. La teoría del desarrollo del pensamiento en el aula tiene un gran impacto, ya que brinda una forma de entender cómo piensa un niño de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentra, y esta información permite al docente diseñar estrategias pertinentes de acuerdo con la etapa de los alumnos. Por otro lado, cuando un docente está convencido de que los alumnos activamente construyen su conocimiento, estará orientando a brindar el ambiente propicio para hacerlo dentro de las limitaciones del salón de clase. Voy a hacer un alto para comentar, como estamos en un proceso de investigación, habíamos visto en un video anterior sobre las características del conductismo, y cuando en el trabajo de investigación, a partir del levantamiento de la información, de los autorregistros, de las entrevistas, de las grabaciones, podemos identificar como docentes el estilo que nosotros o que desempeñamos en el grupo. Si es de corte conductista con algunos tintes o si es de corte cognitivista con estos elementos que presenta a través de la teoría y que se acerca a promover el aprendizaje bajo estas etapas, o cuál es la frontera que estamos viviendo de una teoría a otra, y es importante irla distinguiendo. Esta propuesta pedagógica parte de la concepción de que el conocimiento va siendo construido por el individuo a través de su actividad con el medio. Sin embargo, el conocimiento de la realidad depende, entre otros factores, de los instrumentos intelectuales que posea, es decir, de las estructuras operatorias de su pensamiento, por lo que el objeto de la pedagogía operatoria es favorecer el desarrollo de esas estructuras y ayudar al niño para que construya sus propios sistemas de pensamiento. En este caso, quien influye es el docente. ¿Qué tipo de enseñanza se proporciona de mi parte para que el niño pueda llegar a apropiarse, asimilar, acomodar y entrar en estos conflictos cognitivos para el apropiamiento de su conocimiento? La escuela, en esta propuesta, debe estimular el desarrollo de las aptitudes intelectuales del niño que le permitan el descubrimiento de los conocimientos. La enseñanza debe tener en cuenta el ritmo evolutivo y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del alumno para posibilitar el descubrimiento personal de los conocimientos y evitar la transmisión estereotipada de los mismos. Pues creo que en esta parte es muy clara el tipo de estilo de enseñanza que debemos promover o que se promueve desde lo cognitivista. Entonces, en nuestro trabajo de investigación, en el análisis y recogida de información, tenemos que ver cómo es en ese estilo, si se apega a esta promoción del aprendizaje bajo este estilo de la teoría cognitivista. Y nos habla del aprendizaje significativo. Vamos a pasar a otra frontera de otro tema, pero ahora con Ausubel. El significado no reside fuera del aprendiz o en el texto, sino en la posibilidad de cada aprendiz para dotar de significado cada texto al poder relacionarlo con aquello que ya se sabe o conoce. Consideraba que los materiales textuales deben poseer esta posibilidad de ser significativos para alguien, pues el significado solo aparece cuando un aprendiz de forma activa interpreta lo que el texto dice a través de su propia experiencia y con recursos cognitivos internos. Estos elementos sirvieron de base para su teoría del aprendizaje significativo por recepción. Para poder diferenciar lo que sucede en el salón de clase, Ausubel hizo dos importantes distinciones. La primera de ellas relacionada con el aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento. Esta diferencia, según este autor, es importante porque mucho de lo que ocurre en las escuelas es aprendizaje por recepción, ya que al estudiante se le ofrece todo el contenido en su forma final
y se le pide que la internalice de tal forma que después la pueda utilizar. En el aprendizaje por descubrimiento, por otro lado, se le pide al estudiante que reacomode e integre ciertos fragmentos de información en su estructura cognitiva y que reorganice o transforme las combinaciones posibles en forma de productos terminados que después interiorice y tenga a la mano para utilizar, todo lo cual es sumamente complejo. La segunda distinción es entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje por recepción. En el aprendizaje por recepción solo se memoriza y no tiene sentido ni significado para el estudiante, pues no se hacen conexiones entre lo que el alumno sabe o conoce y lo que ha memorizado. Queda como un trozo de información aislada. Ante estas características que está mencionando en esta teoría, es importante identificar a través de los registros ampliados si mis acciones están basadas en un aprendizaje de recepción o en un aprendizaje por descubrimiento. Para Ausubel, el salón debe brindar un ambiente mucho más rico y variado para el alumno, en el que se combinen los tipos de aprendizaje de acuerdo con la naturaleza de los contenidos, pues evidentemente la ciencia natural debe ser aprendida de forma diferente que las matemáticas o que el lenguaje. Se presupone que un aprendiz activo y lleno de curiosidad, para que se dé el aprendizaje significativo, se debería de contar con dos premisas. 1. Que el material de aprendizaje en sí mismo pueda ser relacionado de manera no arbitraria con cualquier estructura cognitiva apropiada. 2. Que la estructura cognitiva del alumno contenga las ideas de afianzamiento relevantes con las cuales la nueva información sea anclada. Se pueden distinguir tres tipos de aprendizaje significativos por recepción. 1. Aprendizaje de representaciones, unir símbolos con sus referentes. 2. Aprendizaje de conceptos, que se va dando sobre todo en los primeros años de escolarización. Y 3. Aprendizaje de proposiciones, que pueden ser subordinado, inclusive superordinado o combinatorio. Por ejemplo, reconocer a un perro por sus características es un aprendizaje por representaciones. Por otro lado, el aprendizaje de proposiciones le permite al niño identificar diferentes razas de perros. El aprendizaje significativo por recepción es importante, ya que es el mecanismo humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar ideas e información. Vamos a mirar la siguiente imagen, y en este esquema, o lo diríamos así, nos menciona, por ejemplo, aquí lo señalo, el aprendizaje por recepción. Entrarían las tablas de multiplicar, las conferencias o presentaciones de los libros y la clasificación entre los conceptos. Si se fijan, estas están relacionadas de la siguiente manera. En las tablas de multiplicar aparece el aprendizaje por recepción, que entraría pues el memorizarse las tablas, y el aprendizaje significativo cuando hace la clasificación de las relaciones de los conceptos. En ese mismo sentido, el aprendizaje por descubrimiento, aplicación de fórmulas para resolver problemas, el trabajo en el laboratorio y enseñanza tutelar. Este esquema es demasiado interesante para que podamos ver la mirada en tanto horizontal como vertical. Y dice aquí, una de las condiciones para que el aprendizaje se dé es la de contar con una estructura cognitiva organizada y jerarquizada, una estructura memorística que integre un cuerpo de conocimiento. En esta estructura jerarquizada, las ideas más inclusivas son las más fuertes y estables y pueden albergar ideas de menor peso. Además, la estructura cognitiva se mantiene cuando es necesario integrar nueva información o al momento de resolver algún problema. Ausubel desarrolló el concepto de ideas ancla o para el anclaje. Estas son específicas, relevantes y permiten la entrada de nueva información, la cual se relaciona con la que ya existía. Entonces, para este aprendizaje significativo estaríamos hablando de la palabra o ancla o anclaje para poder unir esa información o relacionarla. Y según la teoría de Ausubel, la memoria tendría una estructura
que se asemeja a un esquema de árbol y la información nueva se fijaría a esta estructura en forma de subordinada a otro nivel inferior, en forma supraordinada y en forma coordinada del nivel. La manera más sencilla para agregar información a la estructura es con la acción de subsumir, esto es, colocar la nueva información y sus detalles en un nivel inferior a una información más general e inclusiva que ya existe en la memoria. Esta subsumisión puede ir en dos formas, con una derivada en forma de aprendizaje de ejemplos o casos que ilustran un concepto establecido o una proposición aprendida. Por ejemplo, si el concepto general es perro, los collie, los cocker o los pastores alemán son ejemplos que lo colocan en un nivel inferior al concepto de perro. Otra forma es la subsumisión correlacionada. Este proceso se refiere a la elaboración, extensión o modificación de un concepto previamente aprendido, agregando información a este concepto o proposición. Por ejemplo, que los perros son animales que tienen pelo, pero además nacen del cuerpo de su madre, que son de sangre caliente. Otro proceso de aprendizaje se realiza cuando el estudiante descubre que la información que posee se puede agrupar en una categoría más amplia, lo que hace que las ideas que se tenían previamente ahora queden agrupadas en una más amplia. Por ejemplo, los perros tienen pelo, nacen del cuerpo de su madre, son de sangre caliente y se alimentan de leche. Comparten estas características con otros muchos animales o a los que en su conjunto se les llama mamíferos. A este tipo de organización le llamó proceso de subordinación y combinación. Para lograr estos aprendizajes es necesario que el material previo haya sido almacenado en la memoria y que esté disponible cuando se le necesite, pues inmediatamente a la llegada de un nuevo material o información significativa, esta debe ser incorporada a la información previa a través de anclajes para que nuevamente quede estabilizada la estructura cognitiva. Creo que eso lo estamos viviendo nosotros en el grupo y es importante que nosotros lo consideremos. Y dice aquí, por supuesto, que la capacidad de los aprendices para aprender niveles de conocimiento más abstracto depende de la madurez y de su estructura cognitiva. Ahora vamos a pasar a mirar este esquema. Es importante que en este esquema, dice, el esquema es una unidad o paquete de información que ha sido almacenada en la memoria y representa conceptos de diversos niveles de generalización y finalmente facilita el uso de la información como ideas de ancla o bien para conformar el árbol de conocimiento que se va entrelazando para establecer la estructura cognitiva y que le permite al aprendiz conocer e interpretar el mundo. Aquí es como es un esquema, por supuesto, y nos lo va a nosotros dejando para que quede en este caso más claro. La teoría, resultados de aprendizaje. Aprendizaje significativo es el conocimiento conceptual organizado que involucra comprensión. Teoría del esquema, conocimiento conceptual organizado y modelos mentales que pueden ser usados para interpretar eventos y resolver problemas. La teoría, rol del alumno. El aprendizaje significativo hace conexiones entre el conocimiento previo y miren cómo lo va desarrollando, le va dejando a cada uno interpretando cuál es el rol del alumno, cuál es el rol del instructor y el aprendizaje significativo que de se obtiene o debe de dirigirse. Aquí nos deja un poco más para que nosotros lo revisemos. Este material también es parte del libro de teorías que previamente le había compartido en el material de conductista, pero al final se los voy a presentar para que ustedes lo vean aquí y lo puedan consultar. Bien, pues entonces ya hicimos una revisión de lo que siendo Ausubel con la teoría cognitiva, aprendizaje significativo. Ahora vamos a hacer una revisión de uno diferente. La selección del material relevante normalmente es de tarea del docente, o en su caso del currículum establecido. No obstante, el docente puede presentarlo de forma tal que sea llamativo para los estudiantes de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.
Un material visual y auditivo atractivo suele atraer a más estilos perceptuales que son solamente visual o menos aún puramente auditivo. Tener a la mano estos materiales, por sencillos que sean, facilita enormemente la labor del estudiante y del profesor. Los materiales audiovisuales e interactivos tienen mejor pronóstico para captar la atención. Si además estos materiales señalan lo que es fundamental de lo que es información transitoria, la tarea será más sencilla. La organización del material seleccionado de acuerdo con el estudiante conoce le permite identificar qué tanto sabe o descubre del tema y su capacidad para entenderlo. Derivado de la teoría de Ausubel, surgieron mapas conceptuales desarrollados por el profesor Joseph Novak. Dice, un buen mapa conceptual presenta todos los conceptos revisados, los ubica en un nivel de jerarquía y los relaciona entre sí por medio de flechas que se unen por palabras. Y nos vamos a ir a mostrar este esquema que nos lo presenta y es el mind map. El mapa mental o mind mapping es una técnica inventada por Tony Buzan. Para este autor, un mapa mental consta de una palabra central o concepto. En torno a la palabra central se dibujan 5 o 10 ideas principales que refieren a aquella palabra. Entonces, a partir de cada una de estas palabras derivadas, se dibujan a su vez 5 o 10 ideas principales a que se refiere cada una de esas palabras. Para muchas personas, las dos técnicas pueden parecer similares, pero gran parte de su diferencia estriba en la capacidad visual del mapa mental y de las conexiones que realiza. El mapa mental busca y exige imágenes para su construcción. Las imágenes y los dibujos tienen varias funciones, algunas mnemotécnicas, otras para reducir las palabras manteniendo un concepto o idea compleja y también para buscar nuevas conexiones. Creo que hemos utilizado esto en nuestro trabajo y nos puede resultar precisamente muy beneficioso para lograr el aprendizaje. Finalmente, el proceso de integración se establece cuando el material ha sido incorporado a los conocimientos de los alumnos, se relaciona con otros conocimientos y eso queda fijo en la memoria para que cuando sea necesario se recupere y se utilice. Y en este caso, utilizar organizadores previos, utilizar un cierto número de ejemplos, insistir tanto en las semejanzas como en las diferencias, presentar el material en forma organizada y disuadir a los alumnos del aprendizaje memorístico por el aprendizaje significativo. Una clase basada en este enfoque sería, por ejemplo, en primero de primaria cuando una maestra quiere introducir el tema de las figuras geométricas a sus alumnos. En un primer momento les mencionará el tema que abordarán en la clase, etapa de selección, seguido de una inspección sobre lo que saben los alumnos del tema. El día de hoy vamos a conocer los nombres de algunas figuras geométricas, el círculo, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado. ¿Alguien conoce alguna de estas figuras? Número 2. Una vez explorado el conocimiento que traen los alumnos, se procederá a mostrar ejemplos conocidos por ellos de las figuras geométricas. Etapa de organización. Aquí se les pide que agrupen las figuras que se parecen. Número 3. Una vez agrupadas, se les pide a los alumnos que señalen cuáles son las similitudes entre las figuras agrupadas, qué características en común tienen la pizza, los platos y las luces del semáforo. 4. Ya que los alumnos identificaron las similitudes y las diferencias entre las figuras, la maestra deberá exponer la clase sobre este tema, retomando lo aportado por los alumnos y añadiendo la información que haga falta sobre el tema. Y por último, el 5, acto seguido, se les asignará ejercicios que les permitan afianzar y asimilar lo aprendido. Etapa de integración. Si se fijan, aquí nos está haciendo todo una serie de pasos que se llevan para este proceso de aprendizaje significativo con esta propuesta. Bien, ahora vamos a pasar a mirar la información sobre Jerome Bruner, sobre la teoría de la representación, y dice que el enfoque de Bruner fue en la evolución de las habilidades cognitivas del niño y en la forma de estructurar adecuadamente los contenidos educativos.
Piaget estudió la maduración y la manera en que el medio ambiente influía en el desarrollo intelectual. Sin embargo, Brunner centró su atención en el ambiente de enseñanza más que en el desarrollo del pensamiento, como Ausubel. También consideró la importancia de la estructura, pero enfocado más en las responsabilidades que tiene el profesor para la creación de esas estructuras y no tanto en las del estudiante. Creo que aquí nos hace una acotación, una síntesis de lo que cada uno de estos aportó, y vamos a ver cuál es el aporte de Brunner. Dice, 3 tipos de representaciones. Para Brunner, el resultado del desarrollo cognitivo es el pensamiento. De ahí que una mente bien desarrollada e inteligente crea un sistema de codificación que le permite ir más allá de los datos y hacer predicciones. Y por lo tanto, el ideal de la educación es hacer del aprendiz un sujeto autónomo y autoimpulsado como pensador. Conforme los niños crecen, van adquiriendo formas de representar las recurrencias y irregularidades de su ambiente. Y esta capacidad ha sido desarrollada por la humanidad a través de la cultura y la tecnología. Estudiando la evolución de la humanidad, Brunner propuso 3 sistemas a través de los cuales las personas estructuran su entendimiento en el mundo. Representaciones ejecutoras o también llamadas del acto. Esta etapa del pensamiento del niño corresponde a la etapa sensioromotriz de Piaget. En esta etapa los niños aprenden actuando, manipulando los objetos, moviendo su cuerpo y observando la actuación de los demás. Es por esto un tipo de representación directa a la vez que sensorial y motriz. Es la representación de eventos pasados utilizando para ello una respuesta motora. Por ejemplo, cuando un adulto no puede recordar un número de teléfono y lo recuerda al marcar los números con el dedo en un teléfono mental, el movimiento de sus dedos le indica el dato que olvidó por la posición y los números del teléfono imaginario. La representación icónica sintetiza eventos para la organización selectiva de imágenes. Esta fase se correlaciona con la preoperatoria de Piaget y en ella los niños son capaces de establecer relaciones mentales. Se presenta como fotografías muy realistas y ligadas a las experiencias físicas. Esta representación permite que los niños aprendan a pensar en objetos que no están presentes. La representación simbólica se adquiere con la capacidad de significar, esto es, cuando se adquiere un sistema de símbolos los cuales representan cosas. Se asemeja con las etapas lógica, concreta y abstracta de Piaget. Se hacen representaciones del mundo a través de representaciones convencionales de la realidad. Sin duda, el lenguaje es el sistema simbólico por excelencia al que el ser humano se remite como forma de expresión. Si bien se espera que el pensamiento pase por estas etapas, cualquiera de ellas puede estar presente a lo largo de la vida. Además, reconoce la importancia del medio cultural y afirma que puede presentar material de aprendizaje en las 3 formas de representación, lo que incrementa la posibilidad del aprendizaje para hacer suyo el conocimiento. Ahora bien, con respecto al aprendizaje por descubrimiento, otra temática abordada por Brunner es el aprendizaje por descubrimiento, es decir, adquirir por uno mismo el conocimiento. Este aprendizaje consiste en que se formulen hipótesis sobre los temas y se traten de probar antes que leer sobre el tema o escuchar las explicaciones del maestro. Describir una forma de razonamiento inductivo, ya que los estudiantes pasan de estudiar ejemplos a formular ellos mismos los principios, conceptos y reglas generales. Formular el aprendizaje de los niños y jóvenes como enigmáticos problemas pueden ser un reto para ellos. Por esto, las experiencias deben ser bien dosificadas para que los alumnos tengan la capacidad de resolverlos y su mente vaya adquiriendo esta metodología como una forma de solución de problemas. Identificar el problema, proponer hipótesis, buscar la forma de recopilar la información que les permita comprobar dicha hipótesis. Aprender a observar y registrar lo observado. Son partes de esta forma de pensar
que irá preparando el camino para que los niños y jóvenes sean más tarde eficientes científicos o capaces de resolver problemas de índole de práctica. En esta parte hago un alto precisamente como parte de nuestra investigación y relacionando la lectura, cuánto de nuestro estilo de enseñanza está relacionada con este estilo de promover el aprendizaje a través del descubrimiento, no proporcionarlo ya dado, sino que los niños hagan formulación de hipótesis, y el asunto es que durante la investigación que estamos realizando poder distinguir de cuáles de estos estilos estamos nosotros transitando, de lo conductista o con rasgos cognitivistas, exploración de aprendizaje, de promover en este caso este descubrimiento, promover que se hagan aprendizajes significativos, como lo vimos en hojas atrás, para que lo tengamos. Y dice Brunner que el conocimiento puede ser representado de diferentes maneras. Permite que en el salón de clases se puedan implementar actividades de aprendizaje que incluyan las formas apropiadas para el grupo de edad de los alumnos, pero también en el caso de estudiantes mayores, una variedad de formas de representar el conocimiento permite más oportunidades de aprendizaje, tanto desde la perspectiva perceptual como cognitiva. Y Brunner insistía en que la educación es un medio para fomentar el desarrollo cognitivo, ya que la instrucción debe ser ajustada a las capacidades cognitivas de los alumnos. A nivel curricular, se puede hablar de programas en espiral, es decir, el currículo de la escuela elemental abordará los mismos temas, pero con mayor nivel de profundidad conforme avances en edad. Iniciar en el preescolar con actividades que permitan al niño observar, plantear hipótesis, registrar de forma sencilla lo observado, es colocar los cimientos de una manera sana y desarrollada. No obstante, para enseñar por descubrimiento requiere de tiempo y de los elementos necesarios relativamente cercas. Así pues, no todo puede ser enseñado bajo este método, pero sí es posible que poco a poco se prepare los alumnos para hacer suya la metodología científica. Ahora bien, el uso de la tecnología educativa informática hace posible que los simuladores y software educativo permitan mayor libertad para fomentar los fenómenos que sería improbable o muy costoso observar en vivo. Y se puede sintetizar esta tarea en la escuela, como lo dice Brunner, en estos 7 puntos. 1. Fomenta la independencia en los primeros años de la escuela. 2. Alienta a los estudiantes a resolver problemas de forma independiente o en grupo. 3. Incita al aprendizaje flexible y exploratorio. 4. Despierta la curiosidad de los niños. 5. Minimiza el riesgo del fracaso. 6. Ofrece aprendizaje relevante. 7. Retoma los conceptos principales de Brunner. Y nos aparece una matriz en la cual se reúnen como los elementos más sobresalientes de cada uno en la concepción del aprendizaje. Si lo miramos así, Piaget dice: el aprendiz en forma activa desarrolla la interpretación que hace del mundo. Para lograrlo, utiliza esquemas que le permiten organizar e interpretar la información. Existen 2 procesos para usar y organizar los esquemas: la asimilación, que es el proceso por el cual se incorporan nuevos conocimientos a los esquemas ya existentes, y la acomodación, que ocurre cuando la nueva información se adapta a las ya existentes. En lo que se refiere a Ausubel, lo importante es la posibilidad de que cada aprendiz para adoptar de significados cada texto al relacionarlo con aquello que ya sabe o conoce, aprendizaje por descubrimiento. Y Brunner centró su atención en el ambiente de enseñanza más que en el desarrollo del pensamiento. Una mente bien desarrollada e inteligente crea un sistema de codificación que le permite ir más allá de los datos y hacer predicciones. El ideal de la educación es hacer del aprendiz un sujeto autónomo y autoimpulsado. Aprendizaje por descubrimiento. Bien, y pues creo que esta parte resume mucho de lo que estamos realizando. Vamos a hacer un alto aquí.
nos queda mirar el procesamiento de la información. Y cuando digo el alto me refiero a que nosotros pensemos si nuestro trabajo con estas características cognitivas están de alguna manera identificadas en lo que Piaget propone en su teoría o lo que Auswell propone sobre su aprendizaje significativo o por descubrimiento, y Brunner también nos menciona sobre este desarrollo del pensamiento, ¿sí?, a través de generar al final ese aprendizaje autónomo impulsado. En lo que se refiere al procesamiento de la información, una de las grandes preocupaciones de los cognitivistas tiene que ver en la forma en que las personas prestan atención al medio que les rodea, cómo codifican la información que deben aprender y cómo la relacionan con los conocimientos que ya poseen y cómo almacenan la nueva información en la memoria y la recuperan cuando la necesitan. Así pues, no se trata de una teoría única, sino que el término de procesamiento de la información cobija explicaciones de diversas disciplinas que intentan dilucidar la secuencia y ejecución de los hechos cognitivos, entre ellos el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la percepción visual y auditiva, el desarrollo cognitivo y la inteligencia artificial. En esta última parte del capítulo se abordará el sistema de la memoria, ya que en general la supervivencia de la especie ha dependido de la capacidad para seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información para poder actuar sobre el medio. Y la siguiente esquema que aparece aquí hace una síntesis. Si iniciamos aquí por estímulos captados por los sentidos, memoria sensorial visual auditiva, memoria de corto plazo o memoria de trabajo, y nos habla de mecanismos de respuesta, memoria de largo plazo y modelos de almacenamiento. En este modelo fue propuesto originalmente por Atkinson y Shiffrin, citado por Driscoll. En él se mencionan 3 etapas de la memoria: memoria sensorial, memoria de corto plazo o trabajo y memoria de largo plazo. También se le conoce como modelo de 2 almacenes. En este modelo se entiende que la primera etapa para el procesamiento de la información se representa cuando un estímulo se capta por uno o varios sentidos. Los órganos de los sentidos, la vista, oído, tacto, invariablemente transforman algún tipo de energía luminosa, sonora, calorífica. Es un impulso nervioso y lo conducen hasta la zona del cerebro que procesa la información. Y parte de este proceso se revisó en el capítulo anterior sobre el sistema nervioso central. Y bien, bueno, si ustedes identifican esto, precisamente nos va a hablar sobre la información que está en la memoria de corto plazo por unos segundos, y se activa el conocimiento relacionado que permanece en la memoria de largo plazo y lo sintetiza con estas siglas MLP. Este conocimiento previo se coloca en la MT para poder integrar la nueva información con la anterior. Una vez almacenada, se requiere de un sistema que permita organizar el material para que cuando sea necesario encontrarlo, reusarlo y sea relativamente sencillo usarlo. Bien, creo que esta información sobre el proceso de, valga la redundancia, de procesamiento de información también nos queda muy claro que es a través de los sentidos y que pasa de memoria corta a largo plazo, ¿verdad? Y que se reorganiza. Así es la presentación de este trabajo. Me voy a ir más adelantito para ver este esquema que nos puede ayudar mucho a poder sintetizar la información, y nos habla sobre esas propiedades, esa capacidad de codificación, de permanencia, de fuente y pérdida, de registro sensorial, que puede ser amplia, literal, copia de los estímulos físicos, memoria de corto plazo, limitada, es un código doble verbal y visual, y memoria de largo plazo, amplia, episódica y semántica, permanente y recuperable. Y así estaríamos hasta esta parte cerrando para que no se nos haga muy larga el video, pero que sea de provecho. Y por último, les compartiré esta lectura final de conclusión del capítulo.
Como se ha visto, la corriente cognoscitiva fue una reacción a la teoría conductista. Los teóricos más representativos de esta corriente han tenido un fuerte impacto tanto en los psicólogos como entre los educadores, pues su intento fue la de explicar el aprendizaje y la génesis del pensamiento. Sus postulados han sido llevados en forma muy concreta a los currículos y a diseños instruccionales que se ponen en práctica actualmente en las aulas. A pesar de las diferentes posturas de autores revisados, todos coinciden en que el aprendizaje tiene lugar en el pensamiento del aprendiz y cada uno desde su enfoque aporta información que complementa el conocimiento que se tiene respecto al tema. Piaget propone una teoría de desarrollo donde explica de manera detallada las características del pensamiento de cada etapa. Ausubel, por su parte, resalta la importancia del papel activo del aprendiz al darle significado al contenido que aprende, basándose en las relaciones del nuevo aprendizaje con el ya existente. Brunner, por su parte, enfatiza la necesidad de codificar adecuadamente la información que recibe, resaltando la importancia del profesor en este sentido. Por otra parte, apunta que el aprendizaje debe ser autónomo y autoimpulsado por el alumno. Y finalmente, la teoría del proceso de la información analiza la forma en que el individuo almacena la información y cómo la hace suya, cómo hace uso de ella. Bien, hasta aquí, agradecerles que nos sigan, compartir con sus compañeros maestrantes y docentes para que nuestra comunidad crezca, y los esperamos en la siguiente, esperando que estas lecturas y análisis sean de alto provecho para los procesos de investigación. Antes y público